Mi nombre es Damián y tengo 33 años. La lluvia caía sobre la Ciudad de México como si el cielo mismo estuviera de luto. Cada gota que golpeaba mi paraguas negro resonaba como un martillazo en mi cráneo. Estábamos enterrando a mi madre, Lidia. El olor a tierra mojada y a crisantemo se mezclaba en el aire, creando una atmósfera densa, casi irrespirable. A mi alrededor, mis tíos y primos murmuraban, sus voces eran un zumbido bajo las carpas blancas que nos protegían del diluvio. Pero yo no escuchaba sus condolencias vacías. Mi atención estaba fija en el espacio vacío a mi lado, un hueco que gritaba más fuerte que cualquier llanto. El espacio donde debería haber estado mi padre, Hernán Montoya. ¿Dónde está Hernán?, escuché susurrar a mi tía, la hermana de mi madre. Ni siquiera en un día como este, qué poca madre. Otro primo asintió, con una mirada que mezclaba lástima y desdén. Siempre ha sido así. El negocio primero. El negocio. Montoya Holdings. El imperio inmobiliario que mi padre había construido con puño de hierro. Ese imperio era su verdadero amor, su único hijo. Yo solo era un arquitecto paisajista, un jardinero glorificado, como él me había llamado en más de una ocasión. Un fracaso a sus ojos porque elegí diseñar parques en lugar de rascacielos. Cuando el ataúd de caoba descendió a la tierra, sentí que una parte de mí se iba con él. La imagen de mi madre, sonriendo mientras cuidaba sus girasoles en el jardín, se superpuso con la cruda realidad de la tierra cayendo sobre su nombre. Me mantuve estoico, sin derramar una lágrima. No les daría a ellos, ni a él, la satisfacción. Esa noche, el silencio en mi departamento en la colonia Roma era ensordecedor. La lluvia seguía azotando las ventanas. Me serví un tequila, luego otro, pero el alcohol no lograba adormecer el vacío. Encendí mi teléfono por pura inercia, buscando una distracción del dolor. Y entonces lo vi. Mi corazón se detuvo. Una foto. Mi padre, Hernán, en una playa de Hawái. Llevaba una camisa de lino blanca, una sonrisa de depredador satisfecho en su rostro bronceado. A su lado, abrazada a él, estaba Renata, su directora de marketing, una mujer de 29 años con la ambición tatuada en los ojos. Sostenían copas de champaña, el sol del Pacífico poniéndose a sus espaldas. El pie de foto, publicado por ella y etiquetándolo a él, era una daga directa a mi pecho, comenzando un nuevo capítulo. Almohadilla vida nueva, almohadilla amor verdadero. Un nuevo capítulo. Mientras nosotros enterrábamos a mi madre bajo un cielo gris y lluvioso, él estaba comenzando un nuevo capítulo. La rabia subió por mi garganta como bilis caliente. El vaso de tequila tembló en mi mano, y por un instante quise estrellar el teléfono contra la pared, hacerlo 1000 pedazos, borrar esa imagen de mi existencia. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan descaradamente insensible? Sentí una náusea profunda, no solo por el dolor, sino por la comprensión de que el hombre que me dio la vida era un monstruo. Justo cuando el odio amenazaba con consumirme, la pantalla de mi teléfono se iluminó de nuevo. Una notificación de mensaje. Pero no era un mensaje cualquiera. Miré el remitente y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era el número de mi madre. Por un segundo, pensé que era una broma macabra, un error del sistema, cualquier cosa menos la verdad. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Abrí el mensaje. 4 palabras, escritas en mayúsculas, brillaban en la oscuridad de mi sala. 4 palabras que destrozaron mi realidad y la reconstruyeron en algo nuevo y aterrador. No estoy muerta. Ven al cementerio. Ahora. El trayecto al Panteón Jardín fue una mancha borrosa de luces de la ciudad y el chirrido de los limpiaparabrisas. Mi mente era un torbellino de confusión y un miedo helado que se aferraba a mis huesos. ¿Era una trampa? ¿Una broma cruel de alguien? ¿O, la posibilidad más loca y desesperada de todas, podría ser verdad? Mientras conducía, las compuertas de mi memoria se abrieron de golpe, y los recuerdos de una vida bajo la sombra de Hernán Montoya me inundaron, construyendo un museo del dolor en mi cabeza, pieza por pieza. La primera pieza del museo, yo, a los 15 años, con el cabello demasiado largo y una camisa que no me quedaba bien.
Acababa de ganar el primer lugar en un concurso nacional de arquitectura para jóvenes. El proyecto era una maqueta de un parque urbano sostenible, con sistemas de recolección de agua de lluvia y techos verdes. Estaba eufórico. Corrí a casa, con el diploma enmarcado en mis manos, sintiendo que por fin, por primera vez, mi padre vería mi valor. Lo encontré en su despacho, revisando unos planos. Papá, mira, le dije, mi voz temblando de emoción. Gané. El primer lugar. Él levantó la vista de sus documentos, sus ojos grises y fríos pasaron por encima del diploma sin registrarlo realmente. Tomó un sorbo de su whisky. Garabatos, dijo, su voz plana, sin una pizca de emoción. Cuando dejes tus garabatos y decidas hacer dinero de verdad, ven a trabajar en un negocio de verdad. Esto es un juego de niños, Damián. Sentí como si me hubieran abofeteado. Miré a mi madre, que estaba parada en el umbral de la puerta. Ella me dio una pequeña sonrisa triste y, discretamente, me apretó la mano cuando pasó a mi lado. Su tacto fue el único consuelo en un momento que debería haber sido de triunfo. Esa noche, guardé el diploma en el fondo de mi closet. La segunda pieza del museo, mi fiesta de graduación de la universidad. La celebramos en el jardín de la casa de mis padres. Estaban todos, socios de mi padre, amigos de la familia, mis propios amigos. Hernán, copa en mano, dio un discurso. Empezó con las típicas felicitaciones, pero pronto su tono se volvió condescendiente. Y ahora, mi hijo, Damián, el arquitecto paisajista, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Va a dedicarse a plantar arbolitos y diseñar banquetas para la ciudad. Hizo una pausa dramática. Bueno, al menos tendrá un trabajo, ¿no? Algunos de los invitados soltaron una risa forzada e incómoda. Sentí que mi cara ardía. Mis amigos me miraban con pena. Vi a mi madre tensar la mandíbula, su mirada clavada en su copa de vino. Él me había humillado frente a todos, reduciendo años de esfuerzo y pasión a una broma cruel. Me hizo sentir pequeño, insignificante, solo para reafirmar su propia grandeza. La tercera y última pieza, la más extraña, apareció en mi mente justo cuando llegaba a las puertas del cementerio. Fue hace apenas un par de meses. Mi madre me llamó a su taller de pintura, un pequeño estudio en la parte trasera de la casa que olía a óleo y aguarrás. Parecía nerviosa, sus manos revoloteaban sin descanso. Damián, mi amor, me dijo, su voz apenas un susurro. Me entregó una pequeña caja de madera de olivo, finamente tallada. No era más grande que la palma de mi mano. Quiero que guardes esto. No lo abras. No hagas preguntas ahora, por favor. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de luz, estaban ensombrecidos por una preocupación que no supe interpretar. Solo guárdala en un lugar seguro, insistió. Un día, pronto, entenderás por qué. La tomé, desconcertado por su solemnidad. El peso de la cajita en mi mano se sentía desproporcionado a su tamaño. ¿Pasa algo, mamá? Ella forzó una sonrisa. No, mi vida. Solo hazme caso. Y le hice caso. Guardé la caja en mi caja fuerte, detrás de unos viejos cuadernos de bocetos, y casi la olvidé. Hasta ahora. Mientras apagaba el motor del coche frente a las rejas oxidadas del panteón, el recuerdo de su mirada asustada me golpeó con la fuerza de una revelación. Algo estaba terriblemente mal mucho antes de que el médico firmara su certificado de defunción. Y esa pequeña caja de madera, lo supiera yo o no, era una pieza clave en el rompecabezas. El aire nocturno del cementerio era frío y pesado. La lluvia se había reducido a una llovizna fina que creaba un halo alrededor de las pocas farolas que funcionaban. Avancé entre las lápidas, mis pasos resonando en el silencio sepulcral, solo interrumpido por el latido frenético de mi propio corazón. La tumba de mi madre era un montículo de tierra fresca y flores marchitas por el agua. Estaba vacía. Un pánico helado me recorrió. ¿Y si todo había sido una alucinación? El producto del tequila y el dolor. Damián. La voz vino de las sombras, un susurro que conocía mejor que el mío.
Giré la cabeza hacia un gran mausoleo de mármol a unos metros de distancia. Y allí, de pie en la oscuridad, estaba ella. Mi madre. Lidia. Estaba más delgada, casi esquelética. Su rostro estaba pálido y demacrado, y llevaba un abrigo oscuro demasiado grande para ella. Pero eran sus ojos. Los mismos ojos cálidos que me habían mirado con amor toda mi vida. Estaba viva. Corrí hacia ella y la abracé, sin importarme si era un fantasma o un sueño. Era sólida. Era real. Sentí sus huesos frágiles bajo el abrigo, el olor familiar de su perfume mezclado con el de la tierra húmeda. Las lágrimas que no había llorado en el funeral brotaron sin control, sacudiendo todo mi cuerpo. Mamá, ¿cómo? Fue lo único que pude articular. Ella me tomó de la mano, sus dedos estaban fríos como el hielo. Aquí no, susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. Vamos. Me guió a través de las hileras de tumbas hasta un coche viejo y discreto estacionado en una calle lateral. Una vez dentro, con las puertas cerradas, se derrumbó. Sus sollozos eran silenciosos, pero su cuerpo temblaba violentamente. La abracé de nuevo, esperando a que el torrente de emociones pasara. Finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar. Tu padre se había vuelto un monstruo, Damián, dijo, su voz rota. La humillación con Renata era solo la punta del iceberg. Se trataba del dinero. Siempre se trató del dinero. Me contó cómo, en los últimos meses, la presión se había vuelto insoportable. Hernán, consumido por la paranoia y la codicia, la estaba forzando a cederle el control total de las acciones y propiedades que ella había heredado de mis abuelos. El verdadero cimiento sobre el que se construyó Montoya Holdings. Instaló micrófonos en la casa, Damián. En mi propio cuarto. Me sentía prisionera, continuó, su voz temblando de rabia. Me presentaba documentos legales, exigiéndome que firmara. Cuando me negaba, se ponía furioso. Me gritaba, me decía que era una desagradecida, que sin él yo no sería nada. Escucharla me revolvía el estómago. La imagen de mi padre como un tirano doméstico era horrible, pero encajaba perfectamente con el hombre que yo conocía. El punto de quiebre fue la semana pasada, dijo, su mirada perdida en la oscuridad del coche. Tuvimos una discusión terrible. Le dije que nunca le daría lo que era de mi familia. Él me empujó, Damián. Caí al suelo. Hizo una pausa, tragando saliva. Y entonces me gritó algo que me heló la sangre. Me dijo, si no firmas, vas a desaparecer igual que tus padres. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de un significado monstruoso. El accidente de coche de mis abuelos. La tragedia que había marcado la juventud de mi madre. En ese momento, lo supe, susurró ella. No era una amenaza vacía. Era una promesa. Supe que mi vida corría peligro. Así que hice lo único que podía hacer para escapar y para proteger lo que es nuestro. Tenía que morir. Me explicó su plan desesperado. Contactó a un viejo amigo de la familia, un médico jubilado con deudas de juego y poca lealtad hacia mi padre. Él le proporcionó los medicamentos para simular los síntomas de un infarto fulminante y, una vez en el hospital, falsificó los registros y la ayudó a salir por una puerta de servicio mientras una enfermera cómplice se encargaba del cuerpo falso. Tenía que dejar que todos, incluido tú, creyeran que estaba muerta, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas de nuevo. Era la única forma de que él bajara la guardia. De que se sintiera intocable. Perdóname, mi amor. No sabes cuánto me dolió hacerte pasar por esto. La miré, a esta mujer que había orquestado su propia muerte para sobrevivir. El dolor y la traición que había sentido se evaporaron, reemplazados por una oleada de amor y una furia fría y cristalina dirigida hacia un solo hombre. Mi padre. La caja de madera, dijo mi madre de repente, sacándome de mi trance de furia. ¿Todavía la tienes? Asentí, mi mente trabajando a toda velocidad. Sí, en mi departamento. En la caja fuerte. ¿Qué es? Es nuestra arma secreta, respondió, una nueva determinación endureciendo su voz.
Dentro hay una llave. La llave de una caja de seguridad en el Banco Nacional. Durante los últimos 10 años, cada vez que Hernán me hacía firmar algo bajo presión, yo hacía una copia notariada y la guardaba allí. Cada vez que me hablaba de sus inversiones en el extranjero, yo tomaba nota. Tengo documentos, Damián. Documentos originales que prueban que la mitad de Montoya Holdings me pertenece legalmente por herencia. La magnitud de su previsión me dejó sin aliento. Ella no era una víctima pasiva, había estado jugando una partida de ajedrez a largo plazo, esperando el momento adecuado para mover sus piezas. Pero hay más, continuó, y su voz se quebró. El imperio de tu padre, ese imperio con el que te ha humillado toda tu vida, se construyó sobre las cenizas de mi familia. Fue entonces cuando me contó toda la historia. Mis abuelos maternos habían fundado la constructora original. Mi padre, Hernán, entró en la empresa como un joven ambicioso que se casó con la hija del dueño. Mi abuelo nunca confió plenamente en él, siempre vio la codicia rapaz en sus ojos. Se negó a cederle el control total. Un mes después de esa negativa final, mis abuelos murieron en un inexplicable accidente de coche en la carretera a Cuernavaca. La policía lo dictaminó como un fallo en los frenos. Mi padre, como yerno y único gestor con experiencia, tomó el control de la empresa en medio del caos y el dolor de mi madre. La rebautizó como Montoya Holdings y la expandió hasta convertirla en el monstruo corporativo que era hoy. Nunca tuve pruebas, susurró mi madre. Solo una sospecha helada en el fondo de mi corazón. Pero esa noche, cuando me amenazó, lo vi en sus ojos. Él lo hizo, Damián. Mató a mis padres por su empresa. Por su dinero. Una náusea profunda y amarga me subió por el esófago. Ya no se trataba solo de un esposo infiel o un padre cruel. Se trataba de un ladrón y, muy posiblemente, un asesino. El dolor que sentía se transformó en algo más duro, más afilado. Se transformó en un propósito. No solo iba a ayudar a mi madre a sobrevivir. Iba a ayudarla a obtener justicia. La justicia que le había negado durante 20 años. No podemos hacer esto solos, mamá, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi metálica. Necesitamos a alguien que sepa cómo pelear en su terreno. En el lodo. Ella sintió, secándose las últimas lágrimas. Lo sé. Y sé exactamente a quién llamar. Sacó un teléfono desechable de su bolsillo y marcó un número. Esperó, y luego habló. Jimena, soy Lidia. Estoy viva. Y necesito tu ayuda para destruir a mi esposo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, escuché una voz de mujer, nítida y cortante como el cristal. Lidia. Sabía que no eras de las que se rinden tan fácil. Dime dónde estás. Haremos que ese hombre pague hasta el último centavo de lo que les robó. Colgó el teléfono. Una alianza se había forjado en la oscuridad, alimentada por el dolor de décadas. Y yo estaba en el centro de ella. El jardinero glorificado estaba a punto de desenterrar los secretos más podridos del imperio de su padre. Nos encontramos con Jimena Reyes al día siguiente en un pequeño café anónimo en Coyoacán, un lugar donde nadie reconocería a la famosa abogada corporativa ni a la mujer que el mundo creía muerta. Jimena era una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado cortado en un bob impecable y una mirada que podía desarmar a un batallón. Escuchó la historia de mi madre sin interrumpir, sus dedos tamborileando rítmicamente sobre la mesa. Cuando mi madre terminó, fuimos al banco. Con la llave de la caja de madera, abrimos la caja de seguridad. Dentro había una pila de documentos perfectamente organizados, títulos de propiedad, certificados de acciones originales, copias de transferencias bancarias y el testamento de mis abuelos. Jimena revisó los papeles con la precisión de un cirujano. Esto es dinamita pura, Lidia, dijo, sus ojos brillando con una luz depredadora. Con esto podemos congelar sus activos y reclamar tu 50% de la empresa. Pero para hundirlo de verdad, para que no pueda escapar, necesitamos pruebas de sus crímenes recientes. El fraude, el lavado de dinero, las amenazas. Su mirada se posó en mí. Y ahí es donde entras tú, Damián.
El plan era arriesgado, pero simple. Yo era el hijo invisible, el que no representaba una amenaza. Usaría esa percepción a mi favor. Esa misma tarde, llamé a la oficina de mi padre. Su asistente, una mujer que me conocía desde niño, me contestó. Hola, Silvia. Soy Damián, dije, tratando de que mi voz sonara rota y abatida. Sé que es un momento terrible, pero, hay algunas cosas personales de mi madre en su antiguo despacho. ¿Crees que podría pasar a recogerlas esta noche? No quiero encontrarme con mi padre. Su voz se llenó de compasión. Claro que sí, mi niño. No te preocupes. Tu padre está en una reunión fuera de la oficina. Te dejaré acceso. Tómate el tiempo que necesites. Esa noche, entré en el rascacielos de cristal y acero de Montoya Holdings. El guardia de seguridad me saludó con una inclinación de cabeza comprensiva. Subí al piso 40, al corazón del imperio. El despacho de mi padre era opulento y frío, con una vista panorámica de la ciudad que pretendía gritar poder. Me senté en su silla de cuero italiano y encendí su computadora. Mi madre me había dado una posible contraseña, la fecha de su aniversario de bodas. Es demasiado arrogante para cambiarla, me había dicho. Para él, es solo otra de sus posesiones. Tenía razón. La contraseña funcionó. Empecé a buscar. La mayoría de los archivos eran negocios legítimos, pero sabía que tenía que haber algo más. Recordé a Renata, la amante. Busqué su nombre. Nada. Luego pensé como mi padre. Él nunca usaría su nombre real. Probé con iniciales, apodos. Finalmente, encontré una carpeta encriptada, escondida dentro de otra carpeta de proyectos antiguos. El nombre era Proyecto R. La contraseña. Tenía que ser algo relacionado con Renata. Recordé una de sus estúpidas publicaciones en Instagram, posando con su perro chihuahua. El nombre del perro era Príncipe. Escribí Príncipe 1. Acceso denegado. Probé con Renata Montoya. Nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El tiempo corría. Entonces, recordé el narcisismo de mi padre. Él no la pondría a ella primero. Puse su propia fecha de nacimiento seguida del nombre del perro. Acceso concedido. Lo que encontré fue un tesoro de inmundicia. Correos electrónicos detallando transferencias a cuentas en las Islas Caimán y Suiza. Contratos escaneados con la firma de mi madre, claramente falsificada digitalmente. Y lo peor de todo, notas de voz. Puse play en una. Era la voz de mi padre, hablando con Renata. Una vez que Lidia esté fuera del camino, todo será nuestro, mi amor. Solo un poco más de paciencia. El dinero de la vieja finalmente fluirá libremente. Sentí un escalofrío. Conecté una unidad USB encriptada y comencé a copiar todo. Mientras los gigabytes de datos se transferían lentamente, saqué un pequeño cuaderno de bocetos de mi bolsillo, un hábito nervioso que tenía desde niño. Mis manos temblaban. Sin pensar, empecé a dibujar el logo de Montoya Holdings, una M estilizada y agresiva. Mis trazos se volvieron más duros, más frenéticos. La M se convirtió en un rascacielos. Y luego, con líneas negras y furiosas, dibujé grietas por todo el edificio, ventanas rompiéndose, la estructura entera derrumbándose sobre sí misma. Cuando la barra de progreso llegó al 100%, saqué el USB, cerré todo y salí de allí, dejando el dibujo de la destrucción sobre el escritorio de mi padre. Tenía las municiones. Ahora solo faltaba apretar el gatillo. Los días siguientes fueron una tortura de planificación meticulosa. Jimena, mi madre y yo nos convertimos en una célula de conspiradores, reuniéndonos en la clandestinidad, preparando cada detalle del ataque. Mientras tanto, Hernán regresó de Hawái, lleno de una arrogancia renovada. Para acallar los crecientes rumores en los círculos financieros sobre su comportamiento errático y la inestabilidad de su empresa, convocó una junta de consejo de emergencia. Quería proyectar fuerza, control. No sabía que estaba convocando a su propia ejecución.
El día de la junta, llegué a Montoya Holdings vestido con un traje que rara vez usaba. Me senté en una de las sillas al fondo de la sala de juntas, el hijo artista observando el mundo de los negocios. Mi padre me vio al entrar, una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. «Vienes a aprender cómo se maneja un negocio de verdad, Damián», me dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. Simplemente asentí. A mi lado, haciéndose pasar por mi asistente legal, estaba mi madre. Llevaba una peluca corta y oscura, gafas grandes y un traje sastre discreto. Estaba irreconocible, pero yo podía sentir la tensión emanando de ella. Justo antes de que la reunión comenzara, mientras Hernán saludaba a los miembros del consejo con apretones de manos y palmadas en la espalda, sentí un fugaz destello de tristeza. Una punzada por el padre que nunca tuve, por la familia que podríamos haber sido. Por un instante, una voz en mi cabeza susurró, ¿estás seguro de esto? Mi madre, como si leyera mi mente, me apretó la mano bajo la mesa. Su fuerza, su resolución, me anclaron al presente y extinguieron cualquier duda. Estaba seguro. Hernán comenzó su discurso. Habló de expansión, de nuevos mercados, de cifras récord. Su voz era un trueno de confianza, hipnotizando a los hombres de traje que lo rodeaban. Yo miré el reloj. 3, 2, 1. Justo cuando estaba en el clímax de su presentación, la pantalla gigante de 80 pulgadas que tenía a sus espaldas se puso negra. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Hernán se giró, irritado. Jesús, ¿qué pasa con el equipo técnico? Pero no fue un fallo técnico. La pantalla se encendió de nuevo, revelando el rostro sereno y acerado de Jimena Reyes, transmitiendo en vivo desde su despacho. Buenas tardes, señor Montoya, miembros del consejo directivo, dijo Jimena, su voz llenando la sala. Mi nombre es Jimena Reyes, y me temo que debo interrumpir esta reunión. Lo hago en nombre de mi clienta, la verdadera accionista mayoritaria de esta empresa, con un 50% del capital social, la señora Lidia Vargas. El caos estalló. ¿Vargas? Pero no está muerta, gritó uno de los consejeros. Hernán estaba pálido como un fantasma. Esto es un truco. Una estupidez. Seguridad, balbuceó. No es ningún truco, Hernán, dijo una voz tranquila y familiar. La pantalla se dividió en dos. Al lado del rostro de Jimena, apareció el de mi madre, sin el disfraz. Se había quitado la peluca y las gafas. Su mirada, fija en la cámara, era de una calma helada. Hola, Hernán, dijo. Si la aparición de Jimena había causado caos, la de mi madre provocó un silencio de tumba. Hernán se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Se apoyó en la mesa, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Y entonces, Jimena comenzó el ataque. Durante la última década, comenzó, el señor Montoya ha utilizado la coacción y la falsificación para desviar sistemáticamente los activos que por derecho pertenecen a la señora Vargas. En la pantalla, apareció el primer documento, un contrato de cesión de acciones. Al lado, un análisis grafológico mostrando la firma de mi madre falsificada. Prueba A, dijo Jimena. Luego, un extracto bancario de una cuenta en las Islas Caimán, con una transferencia de millones de dólares. Prueba B. Un correo electrónico de Hernán a su banquero suizo. Prueba C. Cada nueva prueba era un clavo más en su ataúd. La arrogancia de Hernán se desvaneció, reemplazada por un pánico sudoroso. Los miembros del consejo lo miraban con una mezcla de horror y fascinación. Estaban presenciando en tiempo real la caída de un titán. El golpe de gracia fue el audio. La voz de Jimena anunció, y finalmente, una grabación de hace 20 años. Una conversación entre el señor Montoya y su suegro, el señor Vargas. La voz joven y llena de rabia de mi padre llenó la sala. No me darás órdenes en mi propia casa. Esa fortuna me pertenece. Y luego la voz tranquila de mi abuelo, nunca tendrás el control total, Hernán. No mientras yo viva para proteger a mi hija. Jimena detuvo la grabación. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo.
Todos sabían lo que había pasado un mes después de esa conversación. Todos conectaron los puntos. Hernán Montoya no solo era un ladrón. Era algo mucho, mucho peor. El hechizo se rompió. La sala de juntas, antes un santuario de poder corporativo, se convirtió en un manicomio. Los miembros del consejo se pusieron de pie de un salto, algunos gritando a sus teléfonos, llamando a sus propios abogados. Otros se alejaron de Hernán como si tuviera la peste. Su aura de poder se había evaporado, dejando solo a un hombre viejo, sudoroso y acorralado. Son mentiras. Todo es una conspiración, gritó, su voz aguda por el pánico. Intentó recuperar la compostura, enderezar su corbata, pero sus manos temblaban demasiado. Se giró hacia los consejeros, sus antiguos aliados. Hemos hecho millones juntos. ¿Van a creer a esta fantasma? Pero nadie lo escuchaba. Habían visto las pruebas. Habían escuchado su propia voz. En el mundo de los negocios, la traición es una cosa, pero la estupidez de ser atrapado es imperdonable. En ese preciso instante, las dobles puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. 2 hombres y una mujer, vestidos con trajes oscuros y con una autoridad inconfundible, entraron en la sala. Eran agentes federales. Jimena había sincronizado su llamada con su llegada. Hernán Montoya, dijo la agente principal, su voz sin emociones. Queda usted arrestado por los delitos de fraude, lavado de dinero y como principal sospechoso en la investigación reabierta sobre la muerte de Enrique y Carmen Vargas. 2 agentes se acercaron a él. Hernán intentó retroceder, tropezando con su propia silla. Se desplomó en ella, un rey destronado en su patético trono de cuero. La lucha había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una comprensión vacía. Había perdido. Mientras le ponían las esposas, sus ojos buscaron los míos a través de la habitación. Por un momento, vi al hombre que me había llamado fracasado toda mi vida. Ahora, sus ojos no contenían desdén, sino un odio puro y concentrado. Un odio de animal enjaulado. Tú, Siseo, la saliva volando de sus labios. Tú me hiciste esto. Mi propia sangre. Me levanté y caminé lentamente hacia él, deteniéndome a solo un par de metros. Los agentes se detuvieron, permitiendo este último momento. Lo miré, no con odio, sino con una calma vacía, casi con lástima. No, papá, le dije, mi voz apenas un susurro, pero clara en el silencio repentino. Tú te hiciste esto a ti mismo. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Construiste tu imperio sobre mentiras. Yo solo te puse un espejo enfrente. Me di la vuelta sin esperar respuesta y caminé hacia mi madre, que me esperaba en la puerta. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que ya se agolpaban en el pasillo, comenzaron a estallar. Pero no nos enfocaban a nosotros. Apuntaban al hombre esposado, al titán caído, cuya imagen de éxito se estaba desmoronando en vivo para que todo el mundo la viera. Tomé la mano de mi madre y salimos de allí, dejando atrás las ruinas del Imperio Montoya. El juicio fue un espectáculo mediático. La historia de la esposa que regresó de la muerte para exponer a su marido criminal acaparó los titulares durante meses. Hernán fue sentenciado a 35 años de prisión, una condena que aseguraba que moriría tras las rejas. Renata, su amante, fue condenada como cómplice de fraude y recibió una sentencia menor, perdiendo todo lo que había ganado. Montoya Holdings fue desmantelado, sus activos liquidados para pagar a los acreedores y a las víctimas de sus estafas. Mi madre, Lidia, recuperó una parte sustancial de su patrimonio, una fortuna en millones de pesos. Pero el dinero ya no le importaba. Vendió la mansión de la Ciudad de México, esa jaula de oro llena de malos recuerdos. Donó una gran parte del dinero a fundaciones que ayudan a mujeres víctimas de abuso doméstico y financiero. Con el resto, compró una pequeña casa en un pueblo de la costa de Oaxaca. Una casa sencilla con un gran jardín que daba al mar. Allí, finalmente, encontró la paz. Abrió una pequeña galería de arte para promover a los artistas locales y empezó a dar clases de pintura gratuitas a los niños del pueblo. Su jardín,
En lugar de las rosas perfectas y controladas que Hernán exigía, estaba lleno de girasoles salvajes y vibrantes que se giraban para seguir al sol. Era libre. Yo también encontré mi propio camino. Mi pequeño estudio de arquitectura, al que rebauticé como Estudio Viento, empezó a recibir reconocimiento. Me especialicé en la creación de parques públicos, jardines comunitarios y viviendas asequibles y sostenibles. Proyectos que construían comunidad, que daban aire a la gente. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. Ya no era la sombra de mi padre, era un creador a mi propia luz. A veces, visito a mi madre en la costa. Nos sentamos en su porche, bebiendo café de olla y mirando el Pacífico. La veo reír con los niños, sus manos manchadas de pintura de colores, su rostro iluminado por el sol, y sé que todo el riesgo, todo el miedo, valió la pena. Hicimos lo correcto. Pero en las noches tranquilas, cuando el único sonido es el de las olas, una pregunta a veces vuelve a mí. Miro el reflejo de mi propio rostro en la ventana y me pregunto si algo en mi padre pudo haberse salvado. Si en algún momento, bajo las capas de codicia y crueldad, quedaba algo del joven ambicioso del que mi madre se enamoró. O si, tal vez, algunas personas simplemente nacen para ser los villanos de su propia historia. ¿Ustedes, qué opinan?